Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Ismael Cot, estoy con mi esposa Yolanda hablando de vivir por fe. Es un gran tema, vamos a ver cuántos programas podremos hacer acerca de la vida por fe, porque es la vida de todos nosotros, es la vida que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. Y quiero empezar en este programa con una cita de Hebreos 11, y de versículos 5 y 6, porque es el testimonio de alguien que vivió por fe. Y es el testimonio de uno de los ancianos de la Biblia, es el testimonio de Enoc. Y aquí dice en versículo 5, y vamos a leer hasta el 6, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, muchas veces aislamos Hebreos 11:6, ¿no? Que dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero viene justo dentro del contexto de la vida de Enoc. Y dice en el versículo 5 que Dios lo traspuso, ¿no? Porque él había agradado a Dios a través de su vida de fe. Y mira hasta dónde llegó Enoc, porque no solamente vivió muchísimos años, pero también no murió. Él tuvo esta oportunidad es el primer arrebatamiento de la historia humana. Exacto. Él no murió, Dios se lo tomó y se lo llevó al cielo, así. Es un tipo y sombra de lo que va a suceder con todos nosotros, los creyentes. Exacto. Que vayamos a estar en el tiempo del arrebatamiento. Sí, así Por es. fe vamos a ser arrebatados. Así es. Vamos a ser traspasados, vamos a ser llevados. Sí. Es por fe. Exacto. ¿Por qué? Porque, bueno, hemos hablado en otros programas acerca de la justicia de Dios, pero por fe recibimos la justicia que nos permite ser arrebatados. Exacto. Y ser llevados a la presencia de Dios, ¿no? Entonces, sí. qué tremendo. Cuando hablas de que estos grandes hombres de fe vivieron muchos años, podemos pensar que no había tanta corrupción en el mundo como había ahora. Pero hubo un momento en donde Dios puso un alto a la edad, vamos a decir, sí. ¿no? Del hombre que vivía 700, 800 años, ¿no? Pero ¿qué sucedió allí? ¿Por qué Dios frenó la edad del hombre? ¿No? Sí. Que dijo, y será de 120 años. Sí. Entonces, cuando estamos hablando de un Enoc, cuando estamos hablando de los grandes hombres de fe que estamos mencionando, exacto, fueron hombres que tuvieron un corazón para Dios, fueron un ejemplo y un testimonio de fe, y fueron un gran impacto para la humanidad. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando la humanidad cae en pecado, cuando la humanidad está en una situación en donde, lejos de dar un buen testimonio, está dando un mal testimonio, está teniendo una mala influencia en el mundo, Dios dice, voy a frenar eso para que la maldad no crezca más. Sí. Y ahí es donde vemos la misericordia y el amor de Dios, de que aún en eso nunca nos va a poner en una situación que no vamos a poder vivir. Exacto. Nos está frenando la maldad y lo dice también en la palabra,
que va a frenar los tiempos también. Sí. No solo la edad de cada persona, sino la dispensación de los últimos tiempos, Exacto. aún la va a recortar para frenar la maldad, para que la maldad no sobrepase lo que el hombre puede manejar. Exacto. Y se pierda, ¿no? Exactamente. Entonces, qué tremendo, porque finalmente hasta en eso vemos el amor de Dios de cuidar nuestra fe. Exacto. Para que nuestra fe no caiga y no se pierda. Sí, por eso dice en este pasaje de ya no van a vivir más de 120 años porque no voy a contender siempre con el hombre. Exacto. Entonces Dios dice, no vamos a estar en pelea y si te doy más años, pues te vas a desviar más. Entonces como tú dices, pone un stop ahí a la vida de pecado. No van a poder llegar a ser demasiado pecadores. Es tremendo porque es la protección, ¿no? Es una protección hermosísima. Sí. Y lo vemos a ese nivel, que es un nivel tremendo, ¿verdad? Un nivel, digamos, mundial. Sí. Pero es el mismo corazón de Dios de amor y de protección en un individuo, en nuestra vida personal. Dios nunca va a dejar que estemos en una posición o en una situación en donde nuestra fe puede ser tentada o oprimida de tal manera que podamos renunciar a esa fe. Claro. Siempre va a cuidar de nosotros. Ahora, aquí hay una parte bien importante. Dentro de todo esto, el hombre siempre sigue teniendo libre albedrío. Sí. Y siempre va a tener la opción de decir no quiero. Por eso Dios nos dice, acérquense a mí, conozcan mi palabra, congréguense, estudien, fortalezcanse en la palabra para que no caigan en tentación. Exacto. Y una de las tentaciones más grandes es dejar la fe. Sí, claro, es lo peor, porque pierdes salvación o pierdes oportunidad de salvarte y es tremendo. Y Enoc es el ejemplo de la vida de fe de cada uno de nosotros, cómo deberíamos realmente vivir. Enoc obviamente lo encontramos en Génesis 5 y en el 22 al 24 vemos esto. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué dice ahí? Él estaba caminando con Dios. En otras palabras, significa andar por fe. Vivir por fe. Eso es lo que él hizo. Él buscó y vivió viendo al invisible, viviendo de lo sobrenatural. Y él tuvo la primera gran, extraordinaria experiencia sobrenatural que de irse de la tierra pues, al cielo, porque Dios se lo llevó. Qué cosa tremenda hace la fe, que por creer y caminar y andar con Dios, Él va a venir por ti y te va a llevar. Y ese es lo tremendo de lo que Dios va a hacer en poco tiempo cuando va a suceder el arrebatamiento. Otra vez, Dios viene, Jesús, viene por su iglesia y se la va a llevar al cielo. ¿Y a quién va a llevar? Los que viven por fe, los que han creído, los que están en obediencia a la palabra. Bueno, eso no quiere decir que tienes que ser obediente al 100%, sabemos que no podemos. Y Dios lo sabe y no espera que lo hagamos, ¿no? Se trata de todos los que tienen sus pecados lavados por la sangre de Cristo. Son los que se van al arrebatamiento. Y ahí valdría la pena injertar, ¿verdad? Esta verdad de que, bueno, la Biblia dice, ¿quiénes son los salvos? ¿Quiénes son entonces los que sí verdaderamente comprobaron su fe?
para poder ir Fruto. con Cristo. Fruto. Sí, claro. Por su fruto Me los llevaré. vas a ser conocido. Sí. En la tierra, Y en el cielo. en el cielo y en el infierno. Eso también. Si no hay fruto, no vas a ser arrebatado o Claro. no vas a ir al cielo. ¿Qué quiero decir con esto? Y es bien importante. Hay muchas personas que han dicho, bueno, mi familiar finalmente ya hizo la oración de fe, ya recibió a Cristo en su corazón. Qué bueno, gloria a Dios. Pero ¿lo hizo de verdad? ¿Lo hizo con convicción? ¿Tuvo fruto que pueda comprobar? Y no estamos hablando de que tiene que ser perfecto y que nunca se equivocó y nunca volvió a pecar. Claro. Pero siempre hubo esa convicción y ese arrepentimiento. Yo creo que esa es la clave, Sí. ¿no? La fe trae arrepentimiento, Eso es. porque la fe te confronta con la palabra. Y Sí. la palabra confronta tu vida. Sí, claro. Entonces, cuando tú estás viendo la palabra y te está confrontando, es porque tu espíritu nació de nuevo, es la evidencia de que tu espíritu nació de nuevo, es tener revelación de la palabra. Así es. Sí, yo sé que es hablar en lenguas y en el espíritu, pero es tener revelación de la palabra que te permite ser confrontado de tal manera que quieres cambiar tu manera de vivir. Así es. Entonces das fruto de ese cambio. Sí, por supuesto. Y regresando al tema de Enoch, hemos visto Hebreos 11:5, ¿no? que habla de que, bueno, Dios se lo llevó. Y el versículo 6, porque estamos en el tema de la fe, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Entonces, aquí vemos algo, este galardón, esta recompensa que Dios da para los que creen, los que obedecen a la palabra de Dios. Dios dice ahí en el 6 que es remunerador de los que le buscan o de los que le obedecen. Y remunerador quiere decir que también va a regresar lo que se había perdido. En la fe, el galardón, la recompensa de vivir por fe es recuperar nuestra vida, primeramente, porque es importante, la verdad, volver a tener control de nuestra vida y no estar bajo yugos y opresiones, sino ser libre. Esa es la primera cosa que recuperamos. Recuperamos el amor. Porque Dios, que es amor, viene en nosotros y cuando vivimos por fe, vivimos en el amor. La fe opera por el amor. No hay fe sin amor. Tercera cosa, recuperamos nuestra imagen. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y en la caída perdimos esta imagen y teníamos la imagen del Dios de este mundo. Éramos hijos del diablo, recuerdan eso que dice Jesús en Juan, ¿no? Entonces recuperamos la imagen original y finalmente recuperamos la comunión, la relación con Dios a través de la reconciliación que se opera en la cruz, ¿no? Por la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, los primeros galardones no son las coronas en el cielo o en el tribunal de Cristo, son todas estas cosas que recibimos aquí en la tierra, para vivir ya como se vivía en el Edén. Teniendo nuestra vida, el amor de Dios, la presencia de Dios, caminar con Él, etc. Y vivir bajo bendición, no bajo maldición. Recordamos que Jesús, Gálatas 3:13, ¿no? Nos redimió de la maldición. Entonces, hoy vivimos en la bendición, vivimos en la gracia que es por fe. Creemos que Jesús obtuvo
nuestra redención, nos compró, nos redimió de la esclavitud y hoy vivimos en libertad. Y ya esos son los primeros galardones que recibimos por haber vivido por fe, como Enoc finalmente. Tampoco Enoc era perfecto, pero tenía esta fe suficiente para llamar la atención de Dios. Porque en su tiempo, pues ya había mucha gente en la tierra. ¿Por qué Dios no se llevó también a Matusalén, por ejemplo? O a Lamach, no sé, todos los hijos, la descendencia ahí de Adán. Enoc fue el escogido porque, ¿cómo te voy a decir? Destacaba por la fe. Y si tú quieres ver Dios operar en tu vida, tu fe tiene que destacar, tu fe se tiene que ver. Me acuerdo de un pasaje de Pablo que está predicando allí en un grupo, en la casa de alguien, si me acuerdo bien el pasaje, y a un momento dado la Biblia dice, y al ver la fe de este hombre, Pablo supo que podía sanarse. Entonces la fe se ve, la fe se nota. Y si un hombre como Pablo pudo ver la fe de alguien que asistía a la reunión, ¿cuánto más Dios puede ver esto? Porque la fe la sembró Él primero. Entonces, Él está checando su siembra. Él está checando lo que ha puesto dentro de ti para ver cuál es el fruto de todo esto. La fe es el fruto de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, Él espera que su presencia en ti y en mí, en todos nosotros, provoque un fruto. Y este fruto, uno de estos, es la fe. Está en Gálatas 5, ¿no? El fruto del Espíritu es amor, fe, bondad. Entonces viene ahí en segundo lugar, después del amor, ¿verdad? Y es tan importante porque es lo que agrada a Dios. Y es lo que Enoc pudo salir de esta tierra que se iba cada vez más hacia el pecado, ¿verdad? Porque después de unas generaciones, después de Enoc, fue el diluvio. Entonces fue rápido. Pero la fe lo sacó. Y eso es lo que podemos interpretar en los tiempos que estamos viviendo el día de hoy. Antes de que la maldad sea demasiado fuerte, como en los tiempos de Noé, y estamos en los tiempos de Noé, como dijo Jesús hoy, Jesús viene por su gente, los rescata de lo que va a suceder después. No. Ese es el amor de Dios para nosotros, pero ¿quiénes somos nosotros? Los que vivimos por fe, los que le hemos creído a Dios. Y hemos tomado la decisión de modificar nuestros comportamientos, modificar nuestros caminos, porque como dice en Isaías, mis pensamientos no son como los suyos y mis caminos son diferentes de los suyos también, dice Dios. Entonces vamos a modificar nuestra vida para poder llegar a ser como Enoc y estar en el arrebatamiento. Por fe, no por nuestras obras, sino porque le hemos creído a Dios, ¿no? Y Dios se encuentra con nosotros ahorita, no a la manera de Enoc, sino a través de Cristo en nosotros. Esa es la marca que nos diferencia de todo el mundo. La marca del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la manera de agradar a Dios y de ser bendecidos por Dios? Como dice en Hebreos 11:6, lo buscamos. Somos diligentes en nuestra vida de fe. Y es cuando viene el galardón, viene la bendición y viene una excelente relación con Dios. La relación con Dios no depende de Dios. Él nos ama de manera incondicional, pero depende de nosotros.
Y eso es lo que podemos vivir. Es la propuesta de Dios para todos nosotros. Bien, pues hasta aquí llegamos para este programa. Vamos a seguir hablando de vivir por fe. No se les olvide, suscríbanse al canal, comparten esta bendición, esta enseñanza. Muchos tienen que saber acerca de vivir por fe. Y mientras recuerdan, siempre en victoria.